La toxina botulínica es conocida principalmente por su utilización en el mundo de la estética. Probablemente usted la conoce también como Botox. Sin embargo, existen personas que encontraron en este compuesto un tratamiento para la distonía, una enfermedad que produce dolorosos movimientos involuntarios de los músculos del cuerpo. Vamos a conocer más sobre este tratamiento. Para eso nos acompaña en CNN Contigo el doctor Pedro Chana, director del Centro de Trastornos del Movimiento de la Universidad de Santiago. Doctor, gracias por estar con nosotros en CNN. Gracias a usted. Doctor, primero partamos definiendo lo que es la distonía. ¿De qué se trata esta enfermedad? Bueno, la distonía es una enfermedad de los ganglios de la base, un sector profundo del cerebro. En la parte más profunda del cerebro se alteran estas estructuras y producen, digamos, estos trastornos del movimiento, que consisten en movimientos que llevan una postura extrema y dan contorsiones. Antes se las conocían como enfermedad de distonía muscular deformante, torsión, tortícolis espasmódica, blefarospasmo, etcétera. Ahora, ¿son movimientos constantes o que se producen en determinados momentos del día, digamos, nada más? Son fluctuantes. Como todos los trastornos del movimiento, no aparecen todo el tiempo, sino que aparecen en momentos determinados. Por ejemplo, ante un estrés, la persona tiene estas contorsiones que lo deforman, que le desvían el cuello, a veces le cierran los ojos, etcétera, digamos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la distonía y el Parkinson, entonces? Porque son bastante parecidas, al menos suenan parecidas. Son parientes, porque también la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que se produce por un trastorno en los ganglios de la base. Sin embargo, la enfermedad de Parkinson se caracteriza esencialmente por la lentitud. Puede presentar cuadros distónicos la enfermedad de Parkinson, pero lo más importante de la enfermedad de Parkinson es la lentitud. Y el temblor, que es característico de un temblor de reposo. Ahora, ¿estos dolores que se provocan están también presentes en el Parkinson o eso también es una característica propia de la distonía? Bueno, nosotros decimos que la enfermedad de Parkinson en realidad no duele en términos generales, pero muchos pacientes dicen lo contrario. Mire, a mí, doctor, me duele, me molesta, tengo a veces estos cuadros distónicos, especialmente en la mañana, el paciente con enfermedad de Parkinson los tiene y son dolorosos. Hay calambres a veces en la noche. Lo que pasa es que por definición la enfermedad en sí no es esencialmente dolorosa, pero sí puede tener algunos momentos molestias, digamos. Claro. Ahora, el Botox, ¿qué rol está teniendo aquí en el tratamiento de esta enfermedad de la distonía? Porque uno generalmente, como decíamos en la introducción, lo asociaba a tratamientos cosméticos, pero también tiene otras funciones, se le están descubriendo, ¿no? Bueno, en realidad desde hace mucho tiempo se sabe que la toxina botulínica, un nombre comercial es el Botox, se usa para relajar los músculos. De hecho, el efecto cosmético sobre la arruga es exactamente ese, es disminuir la contractura que provoca la arruga. Y relaja y desaparece. Sin embargo, esta aplicación fue anterior, la aplicación médica fue en el año 70, y parte con un doctor que se llama Alan Scott en California, que lo aplicaba para los blefarospasmos, que son una contractura de los párpados, que se cierran los párpados en forma involuntaria. ¿Como una especie de un tic? Es como una especie de un tic. De hecho, el tic es una especie de trastorno del movimiento. Perfecto. Sin embargo, esto es más constante, es más persistente, produce ceguera, incluso en la que es en los ojos, ceguera funcional. La persona no puede caminar porque se le cierran los párpados y no puede ver. Y la toxina botulínica lo que hace es inyectarse en las regiones que están afectadas y producir una relajación. Produce una relajación que hace que el músculo pueda tener un movimiento más normal. Por ejemplo, las personas que tienen distonía cervical, que es lo que se conoce como tortícolis espasmódica, se produce una relajación de los músculos que están afectados, que desvían el cuello, y la persona puede ser más normal, hacer una vida más normal, porque se le disminuye el dolor propio de la contractura. Cuando a ti se te contrae un músculo, realmente te duele mucho. Hay un dolor, claro. Es un dolor importante, y lo que hace la toxina botulínica es realmente relajar el músculo para que pueda producirse una movilidad más normal. Ahora, estos movimientos de la distonía, ¿se generan en cualquier parte del cuerpo o están focalizados en un solo miembro, en un brazo, en una espalda? Hay grupos, por ejemplo, cuando la enfermedad en general se inicia antes de los 12 años, suele evolucionar con el tiempo a una generalización en todo el cuerpo. Y nosotros vemos que los pacientes de inicio precoz, que llamamos que los que están iniciándose en etapas de adolescencia o más pequeñitos, tienden a tener enfermedades generalizadas y son más graves, digamos.
Y por otro lado, las personas que se inician después de los 25 o 20 años, la evolución tiende a ser mucho más focalizada. Y así nosotros las clasificamos según edad, digamos, en precoce o más bien tardía. Pero también tenemos maneras de clasificarlas de otra manera, que podría ser ordenarlas por aquellas que se presentan preferentemente en un segmento corporal, claro, o, digamos, en una parte específica del cuerpo. Y así tenemos, por ejemplo, los que afectan el ojo, blefarospasmos, los que afectan el cuello, distonía cervical, que son de los más frecuentes, los que afectan el brazo en la escritura, por ejemplo, es muy frecuente esto del calambre del escribiente, que es una forma de distonía. Sí. Así ustedes o la gente que está frente al computador también puede ser con la posición de las muñecas. Claro, y hay otras ocupacionales que son, por ejemplo, los músicos, los pianistas, los guitarristas, los bajistas, claro. Los bajistas que hacen por el uso repetido del instrumento cuadros de contractura. Doctor, tenemos algunas preguntas que nos han enviado televidentes. Lo invito a que revisemos de inmediato la primera de ellas. Paula Orozco nos pregunta, ¿el mal de Parkinson se podría tratar eventualmente con Botox? ¿Se ha probado ya o no? Bueno, la enfermedad de Parkinson es un complejo de síntomas bastante más amplios que la sola contractura, que es lo que se usa el tratamiento del Botox. Efectivamente, se usa en algunas condiciones que afectan a la enfermedad de Parkinson, como podrían ser, por ejemplo, nosotros una persona que se le ha dado todo su tratamiento clásico, que puede ser la levodopa, más los agonistas dopaminérgicos, que son otros fármacos que se usan, como el pramipexol o el roberinol, y a pesar de eso persisten con estos cuadros de contractura. Uno muy clásico es contractura que se eleva el dedo gordo del pie, digamos, o que se produce una inversión del pie, y tú le colocas toxina botulínica en esos puntos y mejora. Pero como tú ves, la solución es una solución para ayudar a completar el tratamiento, pero no es la parte del tratamiento global de la enfermedad, sino que es solo un complemento finalmente. Un coadyuvante, llamamos nosotros. Exacto. Le invito a que revisemos la otra pregunta que nos enviaron. Pamela Potter hace la siguiente pregunta. Yo tengo temblor esencial. Los médicos dicen que no se cura y que va en progreso. ¿Me podría decir qué debe hacer Pamela para solucionar este problema? Bueno, Pamela, primero corroborar que efectivamente está entre un temblor esencial. El temblor esencial suele ser familiar, no siempre, pero un gran porcentaje de las personas es familiar. Y tiene una característica muy especial, que muchas veces responde a dosis pequeñas de alcohol. ¿Ya? Da una muy buena respuesta. Perfecto. Pero no todas las personas. No tienen otros síntomas que no sea el temblor. Es exclusivamente la aparición del temblor, y es un temblor, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, un temblor de acción, ¿ya? Es un temblor de postura. Ante determinadas posturas o movimientos en particular se genera el temblor. Por ejemplo, al tomar una taza, al tomar la sopa, etcétera. Y ese tipo de temblor, hay dos fármacos que se usan inicialmente, que son la primidona y el propanolol, que son los fármacos de elección. Sin embargo, hay algunas personas que no responden muy bien. Y esas personas les viene bien el uso de algún otro fármaco, y ahí se prueban varias alternativas, y una de ellas se ha probado la toxina botulínica, que disminuiría el temblor, especialmente aquellos más severos. Sin embargo, yo no diría que es la primera elección. Hay que ver otras alternativas antes y no es curativo tampoco. Ahora, en el caso de la distonía, doctor, este tratamiento en base a Botox, ¿hay que hacerlo diariamente o cuál es el tiempo de duración que tiene la inyección de Botox en particular? Bueno, el Botox es un fármaco que se actúa directamente sobre los músculos afectados. Se inyecta directamente ahí y uno tiene un efecto que dura aproximadamente 3 meses. Pero esto es variable, porque la biología de las personas es variable. Pero es bastante tiempo. Sí, es bastante tiempo, pero el problema que tenemos nosotros con la Asociación de Usuarios de la Fundación Distonía, que trabajamos en conjunto, ¿sí?, es un problema económico, porque efectivamente es bastante tiempo, eso es bastante bueno, pero la persona tiene que estar cada 3 meses colocándose el producto. ¿Y son muy caras? Es caro, es un producto caro. Estamos hablando de las 100 unidades, que podría ser, por ejemplo, para un blefarospasmo, una persona que tiene blefarospasmo, usar 100 unidades, valen del orden de 200 a 300 mil pesos. Bastante. Y tú comprendes que eso le da una carga de 100 mil pesos mensuales. Claro que sí. Y hay una cobertura parcial. El gobierno ha tenido programas nacionales, tiene un programa nacional actualmente corriendo. Sin embargo, ha sido muy irregular. Hay veces que hay fármaco, otras veces que no hay fármaco. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando, y por eso estamos acá
acá conversando contigo. Sí. Dos motivos esencialmente. Uno, dar a conocer estas enfermedades que son poco frecuentes. Sin embargo, también apelar a un tratamiento más regular, porque piensa tú de la siguiente manera. Una persona que tiene un blefarospasmo, que se le cierra los ojos, que no puede ver porque queda ciego, si no tiene su tratamiento y teniendo el tratamiento, absolutamente. Claro, y teniendo el tratamiento se cura. Esto es algo que no es menor. Claro que sí, doctor. Por lo tanto, nosotros apelamos a que efectivamente el Estado mejore sus programas. Doctor, se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero de todas formas es un consejo, un dato importante este tratamiento con base a Botox para la distonía. Muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Gracias a ustedes. De esta manera cerramos esta entrevista. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con más Sala de Noticias. Esperemos.